Ya. Ahora, para hacer estas demostraciones, me estaba fijando, pasa que yo las aprendí haciéndolas por el método largo, o sea, el que hay que demostrar la igualdad en sí. Primero voy por la primera parte, luego voy por la segunda parte y esas cositas, pero es un poquito más sencillo de esta forma, ¿no? Entonces, estuve fijándome con lo que mandó la ingeniera Sara, cómo lo resolvía ella. Entonces, lo vamos a hacer de la misma forma para que en el examen lo hagan igual. Uy, eso no es. ¿Dónde están? ¿Estas? Sí, estas de aquí. Sí, entonces vamos a hacerlo de la forma en la que lo hace ella. Igual se nota que es más corto porque solamente hay que hacerlo por un lado, entonces vamos a utilizar ese método. No estoy muy segura de cómo se llama el método, pero ya. A ver, vamos a buscar uno que esté casi igual al de ella. A ver, esto es una multiplicidad. Y aquí nos pide demostrar un recorrido. Entonces, vamos a utilizar, aquí está el dominio. Bueno, vamos a utilizar la del dominio en cualquier caso, ¿sí? A ver, sí, la del dominio, que en realidad es lo mismo, solamente que ahora hay que hacerlo con un recorrido. Pero, da igual. A ver. Demostrar esto de aquí. ¿Sí? Entonces, de ahí nos vamos a tomar ejemplo para poder hacer ese ejercicio. Esto de aquí. Solamente que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es demostrar lo otro. Este de aquí. Ah, bueno, aunque acabo de darme cuenta que igual no va a servir de mucho. Jiji. ¿Sí? Ya, entonces me dice, sea una relación que pertenece a E por F y una relación S que pertenece a E por F, o sea, ambas relaciones pertenecen a los mismos conjuntos, tenemos que demostrar esto, que R intersección S es subconjunto de recorrido de R, intersección, recorrido de S, ¿no? Aquí utilizó dos notaciones diferentes, pero en sí es lo mismo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Entonces, ¿cómo voy a demostrar yo esto? ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es definir el subconjunto. ¿Ya? Voy a utilizar la definición de subconjunto. A ver, ¿alguien se acuerda cuál era la definición de subconjunto? Yo decía A es subconjunto de B, ¿cuándo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Ya, a ver. Era para todo X, hay una X que pertenece a A, entonces tiene que haber una X que pertenezca a B. ¿Sí? Esta era nuestra definición de subconjunto. Ahora yo voy a utilizar esta misma definición, solamente que como son relaciones, nosotros sabemos que en las relaciones ya no trabajamos con una sola X. Ahora trabajamos con un par ordenado, X, Y. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer eso, ¿sí? Solamente que ese es el único cambio que voy a realizar. Yo voy a decir, para todo X, Y, hay una X, Y que pertenece, en vez de decir A, yo voy a decir esto de aquí, ¿sí? Recorrido de R intersección S. ¿Ya? R intersección S. Entonces, tiene que haber una X, Y que pertenezca a esto otro, ¿sí? Al recorrido de R, intersección, recorrido de S. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Solamente estoy aplicando las definiciones. Entonces yo aquí voy a poner definición de subconjunto. ¿Ya? Eso sería lo primero. Ahora lo segundo sería ya demostrar, ¿no? ¿Cómo hago yo para demostrar este tipo de cosas? Es demostración condicional, ¿no? Yo tengo que agarrar aquí la condicional. Pero antes de agarrar esa condicional, yo aquí digo por demostración condicional. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es demostrar esta parte de aquí, ¿sí? Yo parto del antecedente y tengo que conseguir llegar a mi consecuente, ¿sí? Es eso lo que tengo que hacer ahorita. Entonces, yo voy a poner aquí una
X, Y, que pertenece a esto de aquí, al recorrido de R intersección S. Sí, y aquí comienza mi demostración. Sí, lo estamos haciendo por demostración condicional. ¿Cuál es la demostración condicional? Anotar el antecedente y mediante leyes de premisas, reglas de premisas, encontrar el consecuente. ¿Sí? Hacemos eso entonces. Entonces, si yo estoy anotando esto de aquí, yo tengo que lograr llegar a esto otro de aquí. Entonces, para eso ya utilizamos todas las leyes que conocemos. Esta va a ser la número 1. Y lo primero que voy a hacer va a ser definir. A ver, ¿qué podríamos definir aquí? Definimos el recorrido. Ya, vamos a definir el recorrido. La definición de recorrido, a ver, lo pongo por aquí. Es esta de aquí, la definición de recorrido. Se las voy a anotar aquí abajo. Nosotros decimos que el recorrido de R, ¿ya?, es igual a una Y tal que existe una X que pertenece al conjunto A. Esto ahorita lo vamos a cambiar, ¿sí? Porque nosotros no tenemos aquí conjunto A y B. Solamente les estoy dando la definición para que la tengan. Igual ya se las había dado antes. Conjunto A tal que tiene que estar el par X, Y, tiene que existir en nuestra relación, ¿no? Nuestra relación. Sí, era básicamente esto. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer eso de ahí. ¿Sí? Yo voy a hacer y voy a definir este recorrido. Solamente que ahora lo tengo que modificar a lo que yo ya tengo. Entonces yo voy a poner aquí las llavecitas para hacerlo con el método que lo hace la ingeniera. Y esto de aquí, ¿no? Ella hace, lo define, ¿no? Directamente lo define y aplica las definiciones de uniones, intersecciones y demás. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Aunque ella lo pone abajito. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema. Pongámoslo abajito. Y entonces, o bueno, da igual si lo ponen abajo a un lado. Yo lo aprendí de esta forma, entonces se los voy a intentar enseñar de esa forma. Entonces, yo aquí voy a aplicar esa misma definición. Esta es la definición de recorrido. Entonces, yo voy a decir, hay una Y tal que existe una X que pertenece al conjunto, ya no es el conjunto A, ¿sí, chicos? Es el conjunto de partida. ¿Sí? Intenten como que esto es A por B, lo mismo. Entonces, en este caso ya no pertenece al conjunto A, porque nos está diciendo de entrada que no pertenecen al conjunto E, que es el conjunto de partida, y el conjunto F, que es el conjunto de llegada. Entonces, ¿a qué pertenece? Al conjunto E. ¿Sí? Precisamente por eso le estoy cambiando la letra. Dos puntitos, el par X, Y, va a pertenecer, ahora estamos hablando de R unión S, ¿sí? Esta es nuestra relación. Ya, aquí decía recorrido de R, en este caso tenemos R unión intersección S. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. ¿Esto a qué pertenece? A R intersección S. Esto de aquí fue la definición del recorrido o rango. ¿Hasta ahí alguien se perdió? Solamente ocupamos las dos definiciones. ¿Qué leyes son las que se deben de estudiar para resolver esto? Las que ya conocen, las de idempotencia, conmutatividad, las definiciones de rango, de dominio, las definiciones de producto cartesiano. Eso. A ver, ¿alguien hasta ahí quedó claro lo que ocurrió o alguien se perdió en algún momento en aplicar las definiciones? ¿Puedes volver a explicar otra vez, por favor? Ya, Sí, por favor. Ya, vamos. Entonces, lo primero que hicimos es esto de aquí, ¿no? De aquí está partiendo mi definición. Ella quiere que yo demuestre esto, ¿no? ¿Y qué es esto de aquí? Vemos que tenemos aquí un subconjunto. ¿Cómo hago yo para demostrar ese subconjunto? ¿Sí? Lo que yo voy a hacer, a ver, me voy a fijar si la ingeniera lo resuelve de otra forma. A ver, subconjunto, igualdad. Sí, ahí está, ¿no? Definición de subconjunto, lo define el subconjunto. Definición de... ¿Qué hace aquí? Ya, de implicación material, supongo. Sí, la definición de implicación material. La definición de intersección. Ya. Vamos a aplicar entonces esta otra formita. Aunque da igual, sí, da igual. Y llega.
A R intersección S. Ya, sí, da igual. Ya, entonces, continúo, ¿sí? Lo que hacemos aquí es aplicar esta definición de subconjunto. La definición de subconjunto es la que ya sabemos, ¿no? Decíamos que un subconjunto, recordemos que todo esto es A y que todo esto es B, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, hay una X que pertenece al conjunto A, entonces tiene que haber una X que pertenezca al conjunto B. Y lo que yo les decía, el detalle es que ahora para subconjuntos ya no estamos trabajando con conjuntos, estamos trabajando con relaciones. Y en las relaciones no es que exista el par X, ¿no? Perdón, no es que exista un elemento X, sino que tiene que existir el par X, Y. Eso es lo que cambia aquí, ¿sí? El para todo se va a convertir ahora en X, Y. Precisamente por eso es que ahora, en vez de decir para todo X, yo voy a decir, ahora para todo X, Y, tiene que haber un X, Y que pertenezca al conjunto A, que es este conjunto verde. Entonces hay una X, Y que pertenece al conjunto B, que era todo lo que estaba de rosado. Así fue como apliqué esta definición de subconjunto. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Se entiende, se entiende. Ya, perfecto. ¿No? Ahora, lo que habría que aplicar es la demostración. Nosotros lo vamos a hacer por el método de la condicional. ¿Cuál es el método de la condicional? ¿Por qué lo hago por el método de la condicional? Porque lo que necesito demostrar tiene una condición. ¿Sí? Por eso es que estaba aplicándola. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esa demostración condicional, aquí yo le puse la definición de subconjunto. ¿Sí? Eso es lo que utilicé aquí. Entonces, para hacer por demostración condicional, ¿qué tengo que hacer? Tengo que anotar mi antecedente y mediante las reglas de inferencia, lo que quieran, tenemos que llegar al consecuente. Este de aquí es mi antecedente y todo esto de aquí es mi consecuente. Entonces, yo aplicando las reglas de inferencia, que ya conocemos, las definiciones, las que ustedes quieran, tenemos que llegar a lo del verdecito. Entonces, yo estoy partiendo desde lo que está lo de lila, ¿sí? Y ahí comienzo a utilizar las definiciones, ¿sí? Ya no me fijo en lo de verde. Yo tengo que lograr llegar a eso. Pero ahorita solamente me concentro en definir. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué hago? Me doy cuenta que, por ejemplo, tengo que definir el recorrido. ¿Y cuál era la definición de recorrido? La que está aquí abajito. Solamente que ahora lo voy a modificar. Entonces, aquí me está diciendo lo siguiente. Número 1 me dice, hay una Y, entonces yo lo escribo tal y como está. Existe una Y tal que existe una X que pertenece al conjunto A. En este caso sería que pertenece al conjunto E. Sí, entonces por eso yo lo anoto de esta forma. Precisamente por eso, solamente le cambio la letrita. Porque en el examen me está diciendo E por F. Precisamente por eso lo cambio, ¿sí? Nada más para joder en ese sentido. Siguiente, ¿qué más dice? El par X, Y tiene que pertenecer a la relación. Entonces yo digo, aquí el par X, Y tiene que pertenecer, pero ahora, ¿a qué relación? Ojo, ¿no? Esto era recorrido de R. Entonces, por eso era que aquí yo decía pertenece a R. En cambio, aquí estoy diciendo recorrido de R intersección S. Por eso es que yo aquí pongo R intersección S. ¿Sí? Solamente es eso, aplicar las definiciones de manera correcta. ¿Ahora sí quedó más claro? ¿Sí? Vamos. A ver, de ahí para adelante ya es más sencillo. ¿Sí? Esto nomás puede confundir un poquito por lo de las definiciones, pero es cuestión de que ustedes los tengan la definición a un ladito y lo cambien de manera correcta. Segundo paso. ¿Sí? Aquí puedo definir la intersección. ¿Sí? Voy a definir esta intersección. Entonces, ¿cómo hago para definir esa intersección? Yo diría, hay una Y tal que existe una X que pertenece a Y. Hasta ahí, todo normal. ¿Sí? Ahora, aquí es lo que cambia. Sí, chicos, voy a agarrar un corchete. Yo voy a decir que la intersección, fíjense, concéntrense solamente en esta partecita. Ya, en esta partecita del corchete. Concéntrense solamente aquí. ¿Cómo definiríamos la intersección? Dicten. ¿Cómo queda? Definiendo la intersección. Ya saben definir la intersección, chicos. La intersección es una I. Entonces, imagínense que si yo les diera después aquí X que pertenece a R intersección S, ¿cómo lo definirían? Hay una X que pertenece a R y una X que pertenece a S. Lo mismo aquí, solamente que es con un par ordenado. Dicten, ¿cómo quedaría? X, Y, Que pertenece a o E. sea, a R y Y X, Y que pertenece a S. S. Ahí. Sí, exactamente eso, ¿sí? No se confundan. Esa es la Ah, definición de intersección. Es lo mismo.
Todo es exactamente lo mismo. Paso número 3. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Si se dan cuenta, en realidad ya está resuelto el ejercicio. Lo que tenemos que hacer aquí es algo que se llama distributividad de cuantificadores. Sí, yo lo pongo así. Es que este cuantificador lo puedo distribuir, ¿por qué? Porque aquí hay una I. ¿Sí? Entonces yo ahí voy a aplicar distributividad de cuantificadores. En conforme a eso lo voy a distribuir. Entonces esto va a ser uno que voy a distribuir y este va a ser el otro al que se lo voy a distribuir. ¿No? Entonces lo voy a anotar todo tal y como está. Hay una Y, tal que... esperen. Ahora que me doy cuenta, ya me acordé, la ingeniera lo hace directo, ¿sí? Sin hacer esa distributividad de cuantificadores. Aquí está, ¿no? Ella agarra y lo tiene aquí resuelto, ¿no? Definición de dominio, utilizó la definición de unión y directamente vuelve otra vez a utilizar la definición de unión, solamente que a la inversa, ¿no? Y esta vez ya con los cuantificadores resueltos, ¿no? Todo esto es uno y todo este es otro, ¿sí? Básicamente, yo lo haría con distributividad de cuantificadores. Siento que es un poquito más sencillo y uno no se chipa, ¿sí? A ver, se los voy a mostrar cómo lo haría yo. Yo aquí le pondría lo que les estoy explicando ahorita, la distributividad de cuantificadores. Entonces yo agarraría aquí y pondría así un corchete y copiaría lo que estoy diciendo. Distributividad de cuantificadores, entonces distribuyo esto aquí y me quedaría X, Y que pertenece a R y haría lo mismo aquí, ¿no? Voy a distribuir este otro y diría lo mismo. Hay una X que pertenece al conjunto E, tal que X, Y pertenece a S. ¿Sí? Yo a eso ahí se le llama distributividad de cuantificadores. Y en el paso número 4 ya estaría, ¿sí? Solamente que tengo que aplicar la definición de recorrido, de nuevo. ¿Sí? Porque ya está la definición de recorrido, ¿sí? Esto es definición de recorrido y esto igual es definición de recorrido. Entonces, pondría... bueno, antes de eso, supongo que haría lo de la unión. ¿Sí? Esto de lo de la unión. Ah, por eso le llama definición de unión, ¿cierto? Ya. Sí, eso es lo que hace entonces ella. Eso de ahí le llama la definición de la unión. Perdón, en este caso no es unión, es intersección. Sí, perdón. Es definición de intersección de nuevo. Y lo que hace es que eso cambia por una intersección así. Y ya estaría. Ahora sí, aquí recién aplicaría lo de la definición de recorrido, que quedaría, esto de aquí, quedaría en recorrido, perdón, el par X, Igual Y. sería distributividad. No, definición de intersección, póngale nomás. Definición de intersección. Sí, porque estamos definiendo esto. Estamos cambiándole el conector. De llevarlo ahí, lo estamos llevando a intersección. ¿Sí? Ahora sí, aquí quedaría la definición, que es lo que ella hace ahorita. De ahí directamente lo define. ¿Sí? Pone esto y esto. Entonces yo haría exactamente lo mismo, solamente que le pondría, entonces sería aquí el par X, Y, que pertenece a esto de aquí, ¿no? Esto de aquí que viene a ser la definición. Recorrido de R unión. Desde aquí sería el recorrido de S. de S, ¿no? ¿Dónde está? Recorrido de S. ¿Sí? Y ya llegamos a lo que necesitábamos demostrar, que era esto de aquí. ¿Sí? Ya llegamos a eso de ahí. Entonces, ¿qué me falta hacer ahorita? El por lo tanto. Es lo único que tenemos que hacer aquí, por lo tanto, es la demostración, ¿no? Por lo tanto, yo digo que hay una X, Y. Bueno, y aquí lo voy a simplificar, ¿sí? Por lo tanto, esto de aquí sería X, Y, que pertenece al recorrido de R intersección S, y nosotros llegamos, estoy anotando esto de aquí, ¿no? Que fue de donde nosotros partimos a donde nosotros llegamos, ¿no? Entonces, y ahora anoto eso. X, Y, que pertenece al recorrido de R, intersección, recorrido de S. Y eso es lógicamente equivalente a qué decir? A lo que necesitábamos demostrar, ¿no? Que es el recorrido de R intersección S es subconjunto del recorrido de R
intersección, recorrido de S. Y eso sería. ¿Ya? Solamente es eso, chicos. Por la parte de aquí. Sí, de todos modos vi que, no sé, ¿había o no había práctico? Bueno, la ingeniera Sara me imagino que les va a dejar práctico de demostraciones y dijo que va a entrar demostraciones. Así que lo resolvemos ¿Esto es de Katime o de Sara? de Sara. De Sara, de Sara, de Sara. Bueno, yo saqué los modelos ahorita de Sara. Estos aquí. Con ese método estamos intentando resolver. ¿Sí? Pero Katy me da lo mismo exámenes, ¿o no? Sí, da lo mismo. Son exactamente lo mismo las dos. El mismo tipo de respuesta. De todos modos, vi en su plataforma, en la ingeniera Katime, sus videos, igual los enseña de la misma forma. Directamente con los corchetes y aplicando las definiciones. Ya, entonces, esa sería la definición de esta número 4. Y luego tenemos lo de las funciones, que por el momento nos los vamos a saltar. Y estaríamos haciendo ahorita el segundo parcial. El tercero. ¿Sí? Entonces vamos con este tercero. Un momento, chicos. Chicos, un momentico, por favor. Denme un minuto. Llegó la comida, seguro. Hasta aquí se huele. ¿Quién pone free? Pone sala 7-0. 7-5, humilde. Madre, iba a salir cogido. Estoy más perdido que no sé qué. Manda ahí después. Te creo la sala. Retira nomás, Choco. Te conviene, mira. Vos retirar cálculo y física nomás, Choco. No pasa nada. Pero si no tengo física. No pasa nada. Va a ser un ejercicio que nos hace. Demostración. ¿No ves? ¿No, eh? 80 es algo. Ahí está, Becari. Puta, lo Decir peor es a que Valdera que te matoné. Lo peor es que es presencial, viejo. No hay tabla que te ayude. A menos que te deje la tabla. Deja. Yo pienso que sí va a dejar. ¿Sí? Ya Ni valieron con cagando. presencial. Ya no te va a dejar de hacer tabla, Valdera. Esa vez sí fue porque les complicaba a ustedes. Bueno, a nosotros. Pero ahora Retiranos, como ya está Choco. avanzado, ya no va a dejar ya. Ya no va a dejar tabla. Ya, ahora sí, chicos. Me lo voy a tatuar, pero Se lo va a tatuar. Eso está grabado, Choca. Ya. Va, me hablo de editar video. Ahora sí. Ya, hagamos este otro de aquí. ¿Avanzamos con ustedes clases de equivalencia? No sé, ¿avanzaron No con alguna avanzamos. ingeniera? No avanzamos. ¿No avanzaron? Avanzamos. No avanzamos, sí, avanzamos. ¿Claro? Ya, perfecto. Entonces, Es lo llevémonos. que tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. No, eso es relaciones de tipo equivalencia. Otra cosa es Ah, clases de equivalencia. ah. Una relación puede ser de equivalencia y las clases de equivalencia tienen una definición diferente. ¿Sí? A ver, la definición de clases de equivalencia, por si acaso, es la siguiente. A ver, era una X. Se anota de esta forma. Una X, tal que la Y va a pertenecer a ver, no me acuerdo cómo era. Una Y que pertenecía a qué. Ah, ya. Una Y que pertenece al conjunto A, tal que X tiene que estar relacionado con Y. Sí, no me acuerdo si esta era la definición, creo que sí, era creo que la que usaba la ingeniera Katime. Pero en internet es esa la que tenemos. Sí, en mis apuntes tampoco, creo que sí, en mis apuntes igual está la definición. Y entonces, esta es la definición de clases de equivalencia. Ahorita les voy a enseñar cómo utilizarla. Ahorita me dice, encontrar las clases de equivalencia de cada uno de los elementos de A. Nosotros vemos que A tiene 6 elementos. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener 6 tipos de clases de equivalencia. Entonces, ¿cuál es la X? Ahorita esa X es esta de aquí. ¿Sí? Esto es una X. Y ustedes saben que esto igual es una Y, ¿no? Porque la relación sale de A por A. ¿Sí? Por si acaso la relación es de A por A. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces,
Si yo quiero encontrar las clases de equivalencia, comencemos con la primera, de 1. ¿Sí? Yo quiero encontrar clases de equivalencia de 1. Creo que igual las anotan con una barrita arriba, creo, no me acuerdo bien. ¿Sí? Entonces, yo quiero encontrar las clases de equivalencia. ¿Sí? Esto, si se dan cuenta, la definición se los está diciendo, es un conjunto. Entonces, yo por eso sé que esto va a ser un conjunto. ¿Y qué me dice? Que Y va a pertenecer a este conjunto tal que X esté relacionado con Y. Entonces, yo me voy a fijar donde esté el 1, dónde están las clases de equivalencia, ¿no? Aquí hay un 1, estos son 2, 2, y no hay más, ¿sí? Entonces, ¿con quiénes está relacionado el 1? ¿Cuál es la Y de estos dos Con sí 1? mismo y con 5. Exactamente, ¿no? Entonces yo voy a hacer eso, está relacionado con 1 y con 5. Lo mismo hacemos con el número 2. Díganme, ¿con quiénes está relacionado entonces el 2? Recuerden, Con sí mismo, con 3, con 6 y nada más. con 3 y con 6. Perfecto. Lo mismo tenemos que hacer con el 3. ¿Con quién está relacionado el 3? A ver, estos eran los del 3. El 3, 3. Uy, quedó muy grueso. Padua, avanzamos con la ingeniera Sara esto. Su fórmula decía A sobre esa línea que tenía arriba, ¿Ya? decía igual a X pertenece a A, tal que X, A pertenece a la relación. Esa era la fórmula. Ya está bien, sí. Más o menos aplica exactamente lo mismo. Clases de equivalencia. Ya, fíjate, ¿qué dice el título? ¿Dice clases de equivalencia o qué dice exactamente? Sí, clase de equivalencia. Clases de Y equivalencia. después ponen 1. Eso es lo que hicimos, no sé si se acuerda, hamburguesa. A Pero ver, hicimos esto. clases de equivalencia. Sí, me Es una acuerdo. tarea que nos dio. Y no era Bueno, Lo una hicimos de tarea, práctico, es el solamente práctico fue número 6. No, lo pasamos así de volano. sí. Claro, no lo avanzamos, pero lo pasamos, pero esa era Nos la lo fórmula. pasamos de volada porque ya eso ya lo podíamos traducir ya con problemas nada más. Solamente lo dijo nada más. Está bien, entonces, está bien. Ya, a ver, la definición la voy a buscar bien. Es que hay otra definición más de partición. Creo que me estoy confundiendo con la de partición, pero ya. La definición dejémoslo. Entonces, lo que no cambia es el concepto, ¿sí? Es básicamente Ujú. lo mismo con el 3. A ver, dígame, ¿cuáles serían los del 3? ¿Con quiénes está relacionado el 3? 2, 3, 6. 2, el 3 y el 6. Perfecto. ¿Con quiénes está relacionado el 4? Con sí mismo. Con sí mismo. Solamente está el 4 como 4, ¿no? Lo mismo ahora con el 5. Con el 1, Con sí mismo, con sí mismo, Y y ahora el 6. con el 2, con con sí el 3, mismo, con el con 2, el con el 6. 3. ¿Sí? Eso de ahí es a lo que se le llama clases de equivalencia. ¿Ya? ¿Qué observaciones a tomar en cuenta en clases de equivalencia? Número ¿Clases 1, o relaciones? clases de equivalencia. No es lo mismo. Esto de aquí, ya a ver, vamos desde arribita, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer las clases de equivalencia, en realidad la relación es de equivalencia, es por eso el nombre, ¿sí? Entonces yo estoy viendo aquí una relación, ¿sí? Yo les aseguro que esta relación de aquí es de equivalencia. Esto es una relación de equivalencia. Entonces, a esta relación de equivalencia, yo puedo pillar sus clases de equivalencia, y es lo que hicimos aquí. Exactamente. Es eso, ¿sí? Va relacionado de la mano, por eso es que no se confundan. Una cosa es clase de Y equivalencia y otra cosa es una relación de equivalencia, pero en sí van de la mano. ¿Ya? Y las particiones no es un gráfico redondo donde que pones lo que se relaciona. Exactamente, sí, pero ahorita estamos en la ahorita lo parte A. hicimos. Ahorita vamos a hacer la parte B. Sí, Entonces, buena ejercicio. mañana, peje. Ya. Ahora, cosas a tomar en cuenta en esto de clases de equivalencia. Las clases de equivalencia o son disjuntas o son iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos observar aquí? Que la clase de equivalencia de 1 y de 5 son iguales, ¿no? Entonces, para mí es lo mismo decir 1 es igual a la clase de equivalencia de 5, porque ya sabemos que los conjuntos son lo mismo, ¿cierto? Es lo Sí. mismo que yo diga 1,5 o 5,1, da igual. ¿Sí? Entonces, esas dos Oye, equivalencias, Fadua, dime. para hacer esto, con Ya, Sara, ¿no? Nosotros sí, no poníamos esto, poníamos una línea arriba. Se una pone línea arriba. uno, la línea arriba, ajá. Ya está bien. Y No es lo después se mismo. ponía las llaves y ya se hacía
lo que son similitudes. Bueno, yo le llamo similitudes a 1,5. Igualdad. similitud. Las igualdades, sí. Es lo que les digo, realmente las notaciones da igual. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ya. A ver, entonces, lo que quedamos aquí es que son iguales. No sé por qué. Pasa que, ¿saben por qué yo no le pongo la raya? Porque yo me puedo llegar a confundir con complemento. Pero la notación da igual. ¿Sí? A ver. Véanlo ustedes con qué lo trabajan. Si con la rayita, por el momento déjenmelo así. Es que yo lo aprendí así, si lo pongo de otra forma me voy a confundir. No. Ya. Vamos con la siguiente. ¿Cuál más son iguales? La del 2, El ¿no? 2 con el 6. 2, 3 y Y 6. 3. 2, 3 y 6. Son esas iguales. Y la del 4, ¿no? Que es solita. Entonces, nosotros vemos aquí que existen en realidad 3 tipos de clases de equivalencia. Y aquí va la cosa. Por eso es que en el inciso B le dice, ahora encontrar la partición incluida por R. ¿Cuál se imaginan ustedes que es la partición de ese conjunto A? El 1 del 5 es una partición. Perfecto, ¿no? De ahí El 2, 3, salen las 6 es una. particiones. ¿Sí? Exactamente de ahí. ¿Sí? De todas esas equivalencias que sean iguales, esas van a ser las particiones. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden llegar a asumir que la partición, entonces, perdón, que entonces de ahí nosotros sacamos que A sub 1 van a ser los elementos 1,5, que A sub 2 van a ser los elementos 2, 3 y 6, y que A sub 4 van a ser el elemento, perdón, A sub 3 va a ser el elemento 4. ¿Sí? Para eso se hace esto de las clases de equivalencias, para podernos dar cuenta de cuáles eran las particiones que habían en el conjunto. ¿Sí? Y esto solamente aplica cuando es una relación equivalencia. Exactamente. ¿Sí? Entonces esto de aquí era nomás para explicárselo. Entonces eso es lo que nos está pidiendo. Inciso A, pillar las clases de equivalencia de cada uno de esos elementos, y el inciso B, encontrar la partición inducida por él. Y si se dan cuenta de lo que les dije, ¿no? El secreto para poder hacerlo era poniéndolo de a 2, porque es un poco más sencillo, ¿no? Vemos 1,1, 1,5, 5,1 y 5,5, ¿no? Y cuando el elemento estaba solito, bueno, pues se quedaba aquí solito, ¿no? Ahora, de que lo pueden hacer con 3 conjuntos, pueden hacerlo con 3, pero es un poquito más complejo darse cuenta de todos estos otros pares que querían hacer, ¿no? Tendríamos que poner 2,2, 2,3, 2,6, 3,2, 3,3, 3,6, 6, ese es cuando lo ponemos así de 3 conjuntos. Entonces, para cuando ustedes hagan sus particiones y quieran hacer una clase, una relación de equivalencia, lo que les digo es háganlos de a 2, porque es más fácil. ¿Sí? De que lo pueden hacer y lo partir en 3, lo pueden. Pero no quiero que se estén confundiendo después y que les falte un par, y por culpa de ese par ya no sea transitivo, ¿no? Entonces, de que pueden, se puede. Pero básicamente es eso, ¿sí, chicos? Las relaciones de equivalencia siempre vienen de algún tipo de partición, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Eso sería. ¿Quedó claro cómo sacar esto, lo de las particiones y su clase de equivalencia? ¿Se dan cuenta? Clarísimo. No es difícil. ¿Sí? Bueno, ahorita lo difícil sería averiguar un poquito de notación, pero a la práctica es sencillo, ¿sí? Es que yo le digo, a veces la teoría es un poco más complicada, el ejercicio es más fácil. Eso. Vamos con el siguiente modelo de examen, que sería, perdón, siguiente ejercicio, y nos dice construir diagrama de Hayes. Ya, perfecto, esto va a estar interesante. Bueno, chicos, aquí vamos a intentar que ustedes desarrollen la construcción de un diagrama de Hayes. Ay, no puede ser. No. Va a estar fácil, chicos. Ustedes tranquilos. ¿Solitos? Uy, Oh, cancelarle. ¿Qué está haciendo? Hamburgueso que lo haga, él sabe. ¿y de qué te va a servir que yo lo haga, pues? O sea, yo me voy a sacar bien y vos no. Vamos con lo que sabemos. Sos un genio, loco. Crea el conjunto A con los elementos del 1 al 24, construir el diagrama de Hayes de A, divisores. ¿No? Entonces, nosotros ya sabemos que esa rayita significa los divisores, entonces nos está pidiendo construir básicamente la relación donde son los divisores. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la relación de esto, va a salir bastante largo, chicos, porque miren, lo primero que tendríamos que poner son el 1,1, luego el 1 divide al 2, el 1 divide al 3, el 1 divide al 4, y así sucesivamente. Luego tendríamos que hacer lo mismo con el 2. El 2 divide a sí mismo, el 2 se divide con el 4, con el 8, y así sucesivamente. Luego lo mismo tendríamos que hacer con el 3, y así, ¿no? Entonces, la relación es bastante larga, ¿sí? Entonces, imagínense, si la relación es larga, ¿cómo será hacer su digrafo?
que son un montón de flechitas. Entonces, precisamente por eso les dice construir el diagrama de Hayes. No les pide que hagan la relación ni nada. Ustedes directamente construyen el diagrama de Hayes. Entonces, el secreto, ya saben que, por ejemplo, cuando hicimos el anterior modelo de examen, yo sabía que vacío se relacionaba con todos. Entonces, por eso lo ponía en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, el conjunto S. ¿Sí? Entonces, lo mismo aquí. Comiencen desde la parte de abajo. ¿Sí? Yo sé que el 1 es divisible, ¿sí? Para todo. Entonces, va a estar relacionado con todo. Entonces, precisamente por eso es que lo voy a poner en el primer nivel. Ahora, yo sé que también va a estar divisible. A ver, lo voy a poner más aquí. ¿Ya? Va a estar divisible también. A ver, aquí. El 2, obviamente, es divisible entre el 1. Y el 3 no lo puedo poner inmediatamente arriba, ¿cierto? Porque el 3 no es divisible entre el 2. Era lo que les explicaba en la tarde, ¿no? Entonces, por eso lo estoy poniendo a un ladito. Aquí, el 3. ¿Sí? Eso sería lo primero. De ahí para adelante, a ver, vamos con el siguiente elemento. El ¿Qué 4 harían va ahora? arriba del 2. El 4 va El arriba del 4 al 2. 2. Ahora, ¿aquí El arriba o 6 aquí va arriba? arriba del El 6 al 3. el 6 al 3. Y ya, yo lo que hago para poderlo construir cuando sé que son divisores, recuerden que no es lo mismo divisores o cuando me dice subconjunto, eso hay que tomarlo en cuenta, pero como son divisores, yo sé que, por ejemplo, 2 por 3, 6, ¿no? Entonces, yo sé que el 6 significa que el 6 es divisible entre el 2 y entre el 3, ¿sí? Eso, por eso lo pongo ahí en medio. Igual recuerden, el orden importa bastante. Y me decían ahorita el 4, ¿no? Entonces, yo el 4 lo pondría entonces más o menos a este nivel, ¿sí? Junto con el 6. Aquí vendría el 4. 4. Ahora, Al otro el lado 9. puede ir a el la 12, derecha para el 9. el El 9. 9. Para el 3. Perfecto, ¿no? ¿Por qué? 3 por 3, 9. Entonces, yo sé que el 9 es divisible entre 3. Sin embargo, el 9, por ejemplo, no es divisible entre el 6. Entonces, no tengo por qué hacer esta línea. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. ¿Qué más? ¿Qué harían ahora? Tenemos, a ver, podemos ir tachando, ¿no? El El 2 se 2. puede ir entre el medio del 4 y el 6 ahí. Perfecto, en Arriba. medio, ¿no? En medio. Sí. Este Sí. sería el 12. ¿Por qué? Porque el 12 es El divisible 8 entre 6 tendría y que ir también al es divisible entre contrario. 4. ¿El 8 Y, dónde? y entre medio del 6 y el 9, el 18. El 18, ya, perfecto. Entonces aquí yo lo pondría al 18. ¿Ya? ¿Qué Y más? arriba de entre el... A ver. Tenemos el 6, el 8, el 9, el 12. Ah, no, todavía no hemos anotado al 8. ¿Dónde lo pondríamos al 8? Al costado del 4. Del 4. Perfecto, ¿no? Al mismo nivel del 12 casi. Porque el 12 no es divisible entre el 8, ¿no? Entonces, precisamente por eso como que comparten el mismo nivel. ¿Cuál más Y nos el faltaría? 8, el 24 vendría siendo, a ver, En el 12. sí, ¿Y el 24 es divisible entre el 8? sí, Sí. 8 por 3, 24. Exactamente. Y ahí estaría el diagrama de Higgs. ¿Sí? Bien, ya se ahorraron el tiempo en vez de andar buscando hacer la relación, después el grafo y llevarlo al otro lado. Directamente el diagrama de Higgs. Entonces, eso chicos, eso es un poquito lo difícil. Por eso el otro, cuando sale un cubo, igual es interesante hacer. Usualmente salen de esta forma. O sea, van interconectados. Ah, y la otra forma igual que les mostré fue esa, ¿no? La que es más o menos así un diamantecito. Algo así. A ¿Un veces salen rombo? igual así. Ajá, un rombo, pero con su rayita aquí porque estaba divisible entre el 2 y el 6, algo así, no me acuerdo. Este igual es otro, Sí, sí, sí. lo vi en otro modelo de examen igual. ¿Sí? Entonces igual, más o menos eso consideren, ¿sí? Siempre son como que cuadrados, rombos, algo así, no sé, es interesante. Interesante es hacer estos diagramas. Ahora, ¿cómo saben que lo hicieron bien? ¿Sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿el 24 está relacionado con el 18? ¿De alguna forma? ¿Sí o no? No, No, ¿verdad? No. Es porque, y ahora, ¿el 24 es divisible entre el 18, sí o no? no. No, porque cuando yo quiero Lo que dividir querés 24 hacer entre 18, decimales. exactamente, serían con decimales, pero aquí no estamos hablando de decimales, ¿sí? Tienen que ser divisibles, exacto. Ajá. Sí, es divisible, No. divisible. Entonces sabemos que no. Y entonces está correcto. ¿Por qué? Porque yo sé que el 24 es divisible entre el 8, entonces por eso está conectado, ¿sí? Es una división exacta. Lo mismo entre el 12, entre el 6, ¿yo puedo dividir 24 entre 6? Sí, es exacto. Y vemos que tienen una relación exacta, ¿no? Yo directamente va hacia el 6. Entonces, pero con el 18 no. Y está correcto, precisamente por eso es que esto tiene niveles. Porque yo puedo bajar hasta el 6, y ya les dije que esto no va en reversa, ¿sí? Esto no puede ir en reversa.
Entonces, yo llego hasta aquí, hasta el 3, y de pronto no puedo irme hasta el 18. ¿Sí? Porque para eso tendría que hacer este movimiento, ¿no? Tendría que irme de aquí, y luego de pronto tendría que subir. ¿Sí? Entonces, no puedo hacer ese reverse. ¿Ya? Bueno, igual, eso. Con que puedan hacerlo, ya va a estar correcto. Vamos con el inciso B. El B dice hallar las cotas superiores de 2, 6 y 12. Ah, una cosa más. Obviamente esta es una relación de orden, ¿sí? ¿Cómo sé que es una relación de orden? Porque yo no podría hacerle diagrama de Hayes si no fuera una relación de orden. ¿Sí? Las relaciones de orden se le utiliza a los diagramas de Hayes. Y recordemos que existen los de orden total y los de orden parcial. ¿Alguien puede saber si esto es de orden total o parcial? ¿Qué dicen ustedes? De orden parcial. De orden parcial. Parcial. Exactamente. ¿Cómo sabe que es de orden parcial? Porque estamos viendo que no están relacionados, ¿no? El 24 y el 18 no están relacionados. Entonces, para que sea de orden total, todos los elementos tienen que estar relacionados entre sí. ¿Qué significa eso? Si de pronto yo les mostrara este otro, no sé, de pronto estos dos números no existían. Ahí, ¿es de orden total o parcial? Total. Total, exactamente, porque todos están relacionados con eso. Bien, chicos, ya lo entendieron. Sí, entonces, eso. Pero igual no les pide, ¿no? Pero ya. Ahora, para hacer esto, les dije que lo que tenemos que hacer es encerrar el conjunto 2, 6 y 12, ¿no? Entonces yo voy a ponerme el 2, el 6 y el 12, y me voy a fijar en esto de aquí. ¿Sí? Ese es mi conjunto P. Ahora, con eso ahí yo tengo que hallar las cotas inferiores y superiores. Entonces ya vamos con las cotas superiores. ¿Cuáles serían las cotas superiores? 12. 12 y el 24. Y el 24. Perfecto. ¿Por qué el 8 no entra? Porque no está relacionado. No está relacionado. No está Está fuera de- relacionado. Si hubiera una línea ahí, tal, se las creo, ¿no? Y ya sabemos que esto siempre va de subida. No puedo yo de Sí. pronto bajar. ¿Sí? Esto va siempre de subida. Porque aquí se pierden las flechitas. Vamos, ¿cuáles serían las cotas inferiores entonces? 2 y 1. Sería El 2. y el 1. ¿Ya? Y luego me dice la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Entonces, ¿cuál es la mínima cota superior? 12. ¿Y cuál es la máxima cota inferior? 2. 2. Ya estuvo. ¿Sí? Eso sería, chicos. Easy. Listo, ya tienen 100 en el examen. ¿Qué más quieren, chicos? Crematonieja Mercari. Dale. Ya están. Y así le tienen miedo al examen presencial, ¿o que son chicos? Ah, Los nervios. los nervios, qué nervios. Está nerviosa ella. Ay, Vas a ver que ese día ni mi nombre me voy a acordar. se colgó. Tienes que ir para el examen, Saúl. Ay, no sé, chicos, depende de si no tengo examen. A ver, no sé a qué hora van a hacer. Ay, pero ustedes todos los días van a estar, no van a estar ahí todos los días. No, yo termino el examen y me largo. 7 de la mañana. ¿Qué me está levantando a las 7 de la mañana para ir a controlar un examen? No, ¿Cómo fue? Eso es lo que... No controlar, ayudar. Ay, Eso. ay, ya, no. Ya, a ver, esto. Ya saben ustedes lo de las cerraduras. Ya se los enseñé igual. Vamos. Sea el conjunto A y me da la relación. Entonces, ¿cómo hago yo la cerradura reflexiva? ¿Se acuerdan? Cerradura reflexiva. Sí. ¿Cuál era? La cerradura, la relación se va a hacer reflexiva cuando yo utilice la relación unión, ¿qué era? La relación, ¿cómo se llama? Idéntica. ¿Sí? Esta es la cerradura reflexiva. Entonces, hagamos eso. Sería relación va a ser reflexiva y pongo el conjunto, la relación R, que son los pares. 1,1, 1,2, 2,3, 2,1. Unión, la relación idéntica. ¿Cuáles son los pares de la relación idéntica? 1,1, 2, 3, y así 2, 2. sucesivamente con su sin. 3, 3. Perfecto, ¿no? Entonces esto ya sabemos cómo va a quedar. Va a quedar de la siguiente forma, ¿no? 1,1, 1,2, 2,2, 2,3. Me faltó el 2,1 2,1. y 3,3. Listo, ya tenemos el inciso A. Inciso B, la cerradura simétrica. ¿Cómo se hacía la cerradura simétrica? R, ¿qué más?
Vamos, chicos. Unión. ¿Qué más? Y su inverso. Su Menos inverso. 1. Eso, sí, perfecto. Entonces, R a la S, bueno, relación simétrica, perdón, sería R, entonces yo ahora le pongo la R, que son los pares 1,1, 1,2. Siempre estoy trabajando con R, chicos, ¿sí? Siempre trabajando con R, con R, con R, con R. Ya. 1,2, 2,3, 2,1. Eso es R. Ahora, unión, R a la menos 1. Dicten, ¿cuáles serían los pares de R a la menos 1? 1, 1, 2, 1, 3, 2. 2, 1. No, no, 1, 2. Y 1, 2, perfecto. Y Nada. tendríamos que hacer ahora la unión de eso, ¿no? Entonces serían los pares 1,1, ¿Te acordaste? 1,2, 2, Esto era la tarea, yo ni la... 3, Y no lo 3,2, hiciste, ¿no? 2,1. ¿Y nada más? ¿Hay otro? Ahí no se me perdí. A ver, 1,1 ya está, 1,2 ya está, 2,3 ya está, 3,2 ya está, 2,1 ya está, 1,2 ya está, 2,1 ya está. Ah, ya sí, ya están todos, perfecto. ¿Sí? Esto de aquí sería la relación simétrica. Ahora lo mismo, ahora tenemos que hacer la cerradura transitiva. Vamos. Algoritmo de Warshall. No le entiendo eso. Ese es el de los. Ahora tenemos que hacer la cerradura transitiva. Ustedes ya saben que la cerradura transitiva se hace con algoritmo de Warshall. Sí. Vamos. Entonces, no, esperen. La cerradura transitiva, o sea, la relación transitiva es igual a relación al infinito. Que se acuerdan que para hacer esto teníamos que encontrar la matriz 1, la relación elevado a 1, relación elevado a 2, relación elevado a 3, y luego de eso hacer la unión de todo eso. Entonces, esto es lo mismo, podríamos hacerlo, pero con Warshall, ¿no? Lo vamos a hacer con Warshall, ¿sí? En su examen va a entrar Warshall. Entonces, vamos con Warshall de esto. Warshall 0. Warshall 0 yo agarro y pongo 1, 2, 3, 1, 2, Y 1, 2, 3. Sería fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 1, y tenemos fila nula. Este va a estar correcto. Entonces yo agarro y pongo fila 1, columna 1. Hago la tablita. ¿Dónde pilla el 1? En la fila 2. Y aquí el 2. ¿No? Entonces esto va a ser 2,2. Exactamente, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. De todos modos, aquí está el 1, lo pillé en la columna 2, interceptan, lo pillé en la fila 2, también interceptan, y aquí está la X, ¿no? Ahí es donde cambia. Entonces, ese sería mi Warshall 1. Sería 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Vamos con el Warshall número 2, y sabemos que va a ser el último porque el Warshall número 3 va a ser igual al Warshall número 2 porque es fila nula, ¿no? ¿Qué quedaría aquí? La tablita. ¿Dónde pillamos los 1? En la fila 1,3. En la fila 1. ¿Y dónde más hay otro 1? En las columnas 1. ¿Y en qué columna? Y 3. Sí, exactamente. Entonces, eso. Y bueno, hacemos las líneas, ¿no? Por costumbre hagamos las líneas ya. Y aquí está el 1, entonces ahí voy a hacer igual la línea. Y este intercepta aquí y aquí. Exactamente, ¿no? Entonces ahí yo voy a poner el 1,1 y el 1,3. Ese sería mi Warshall número 2. Quedaría 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y ya sabemos que el Warshall, que esto igual es igual al Warshall 3, ¿no? Sí, sí. Porque es fila nula. Precisamente por eso, ¿no? Si quieren, ahí ustedes le ponen fila nula, no hay cambio, y le ponen, qué sé yo, Warshall 2 igual a Warshall 3. Si gustan, igual lo pueden hacer así, cual sea su conveniencia. Y dicten cuáles serían entonces los pares para la relación transitiva. ¿En qué queda?
1,1, 1,2, 1,3, 3, 2,1, 2,2 y 2,3. 2,1, 2,2 y 2,3. Perfecto, ¿no? Entonces, esa sería mi relación y esto obviamente pertenece al conjunto A por A. Eso. Y ya finalizamos el otro modelo de examen. ¿esto se hace solo para cerradura transitiva? So, la cerradura transitiva es algoritmo de Warshall. Y estaban las otras dos cerraduras, ¿no? La reflexiva y la simétrica. La reflexiva, la simétrica y la transitiva, que es algoritmo de Warshall, o si quieren esta otra. Pero ya vimos que esta otra es clarita, ¿se acuerdan? Lo hicimos en una de las ayudantías. Pillábamos la R de matriz conectividad. R a la 1, luego R a la 2, luego R a la Es más 3. largo y más complicado. Sí, exactamente, era mucho más largo y más complejo. Y se cansaban porque teníamos que hacer la multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, fijarnos que en la fila por la columna, basta con que se equivocara en un 1 ya estaba mal. Entonces, tedioso. Listo, eso sería todo, chicos. Luego tenemos lo mismo, funciones, no hemos visto funciones. Ah, mira, aquí dio 2 de funciones, qué crack. Eso. Hagámoslo Y en joda luego, nomás. tendría que enseñarles. Yo creo, Fado, yo creo que mañana ya avanzamos funciones, creo. Sí. Pero a lo Entonces, loco, nos como veríamos siempre. el sábado, chicos. Entonces.